Y bueno, por fin sucedió. Volvieron a abrir los cines aquí en Costa Rica y por fin estrenaron una película que vale la pena arriesgar la vida para irla a ver en pantalla grande. Y eso significa que vuelven los 10 puntos. Porque los 10 puntos para mí son para películas de cine, para películas que yo voy a ver en pantalla grande. Yo por supuesto fui con todos los cuidados del caso, los cines están haciendo un buen trabajo aislando los grupos para que no nos sentemos muy cerca unos de otros, afirman que desinfectan la sala cada ocasión. En cualquier caso yo fui a la primera tanda del día para asegurarme de que mis asientos estuvieran lo más frescos posibles, no había nadie, estaba bastante vacía por dicha, no hubo riesgo, entonces pude disfrutar por fin mi primera película desde hace meses en pantalla grande como Dios manda. La película por supuesto Tenet, la más reciente producción de Christopher Nolan, un cineasta que nos gusta mucho, que siempre trae cosas interesantes a la mesa y que esta vez nos trae un thriller de acción muy complicado que involucra trasiego de armas, trasiego de arte, intriga internacional y unos extraños elementos que pueden retroceder en el tiempo. Y bueno, esto realmente suena como un arroz con mango, pero ¿qué tal sale la película? ¿Qué tal sale esta producción que Nolan tiene años trabajando? ¿Valdrá arriesgar la vida yendo al cine a verla? Bueno, esta es mi opinión. En tan solo 10 puntos. Lo bueno. Punto número 1. Nolan por fin se quita el antojo. Si conocen a Nolan, si conocen su trabajo, saben que él es un gran fan de las películas de James Bond. Siempre ha querido dirigir una película de James Bond. De hecho, si ven mis videos sobre la saga del Agente 007, que pueden encontrarlos en el link por acá arriba, van a ver que ahí le saco varias escenas de películas de James Bond que luego Christopher Nolan toma y copia en sus películas de Batman, en sus películas de Inception. Es muy interesante. Y esta yo creo que es la vez que Nolan ha estado más cerca de hacer una película de James Bond, de tener al protagonista siendo realmente un agente secreto cool, que seduce, que sale de líos con ingenio y con los gadgets más sofisticados, y creo que en realidad le fue bastante bien. Y con eso vuelvo a decir mi idea: deberían dejar que las películas de James Bond las hagan grandes directores que sabemos que quieren hacer películas de James Bond. Sabemos que Steven Spielberg siempre ha querido hacer una película de James Bond, que Quentin Tarantino siempre ha querido hacer una película de James Bond, que Nolan siempre ha querido hacer una película de James Bond. Déjenlos. Punto número 2. La acción es súper creativa. Nolan no es muy bueno dirigiendo acción, pero sí es muy bueno conceptualizándola, inventando cosas extrañas para que la acción sea interesante. Y en este caso, con la excusa de los objetos con entropía negativa, o sea que van atrás en el tiempo, tenemos unas cosas absolutamente increíbles, unas coreografías impresionantes que en su mayoría incluso fueron captadas en cámara, no son efectos especiales, son trucos realizados ahí en el set con los actores moviéndose hacia adelante y moviéndose hacia atrás, representando líneas de tiempo diferentes, personajes que van hacia adelante y van hacia atrás, enfrentándose entre ellos. Realmente es súper interesante, es un rompecabezas mental, tratar de pensar cómo resolvieron los problemas técnicos para realizarlas, y simplemente espectaculares en pantalla. Punto número 3. Es una producción enorme, es una producción, como lo dije, que la mayoría de las cosas las tiene hechas en cámara. Entonces, si vemos un Boeing 747 chocando contra un hangar, realmente es un Boeing 747 chocando contra un hangar. No son miniaturas, no son efectos por computadora. Toda la película se siente enorme, se siente inmensa, se siente complicada de hacer. Y si uno va a arriesgar la vida yendo al cine, esas son las cosas que uno quiere ver en pantalla. Punto número 4. La película cuenta con un cast muy carismático. Entendamos que este tipo de películas no es para que los actores se luzcan, no es para que los actores saquen la casta, ¿verdad? Pero es una película en que los actores deben verse bien, deben cumplir su parte, ¿verdad? Si Washington o Pattinson son agentes secretos, deben verse como agentes secretos. Y yo creo que en ese sentido el cast es carismático, se ve bien en pantalla y cumple bien con su papel. En particular, Elizabeth Debicki y Kenneth Branagh, que son en realidad los que cargan el peso emocional de la historia.
Punto número 5, el sonido. Y aquí no quiero hablar de la banda sonora compuesta por Ludwig Göransson, una banda sonora que suena muy parecido a lo que Hans Zimmer hubiera hecho en su lugar, ¿verdad? Porque en realidad no me pareció como una banda sonora muy destacable, pero junto con el resto del sonido, que tiene ruidos extraños, sonidos muy creativos acompañando la acción, muchas veces sonidos o músicas puestas en reversa para que vayan con la temática de la película, en realidad la hacen una experiencia muy creativa, muy intensa desde el punto de vista sonoro. Y hasta aquí, vamos bien con Tenet. No olviden suscribirse, darle like si no lo han hecho y seguirme en Instagram, que es las redes sociales en donde más estoy activo. Y bueno, nada más, veamos a ver cómo termina de irle a Tenet. Lo malo. Punto número 6. Nuestro protagonista, interpretado por John David Washington, el hijo del gran Denzel Washington, lamentablemente es un papel en blanco. O sea, es un protagonista que ni siquiera tiene nombre. En la lista de actores aparece como protagonista. Y en realidad eso nos da un vacío emocional en la película. No nos preocupamos por él, no sabemos qué quiere, qué le interesa, sabemos que simplemente es alguien muy disciplinado, que tiene un gran sentido del deber, pero nada más. Entonces es un héroe bastante blando, un héroe que en cualquier momento puede salir de la pantalla y nosotros no lo extrañamos. Nosotros extrañaríamos que salgan otros personajes, que salga el villano, que salga su esposa, porque son los personajes que nos involucran de una forma emocional. Pero si tenemos un protagonista principal que puede desaparecer de la película en cualquier momento y ser y que a nosotros como espectadores nos dé igual emotivamente, emocionalmente, que de repente nuestro protagonista sea otra persona, tenemos un problema. Punto número 7. Como concepto, Tenet es muy interesante y tiene un montón de cosas que quiere contar. Y ahí hay un problema porque Nolan no tiene autodisciplina. Nolan ha perdido la autodisciplina que tenía en sus primeras producciones, en producciones pequeñas como Memento, como The Prestige, en que era enfocado como un láser en lo que quería contar. Y aquí simplemente se nos dispersa. Entonces tenemos una película que tiene horas y horas de potencial material para contar y quiere condensarlas todas en esta película de 2 horas y media. Entonces tenemos una historia que se siente apresurada, una historia que no se da un tiempo para que asimilemos, para que entendamos, para que nos preocupemos por sus personajes, porque siempre tiene que estar contándonos algo, moviéndose al siguiente punto, y eso no sería malo si fueran puntos que fueran relevantes. Por ejemplo, hay una escena en que hay una reproducción de una aguafuerte de Goya involucrada y cuentan toda una historia larguísima de cómo se consiguió esa aguafuerte, que quién la hizo, quién la duplicó, quién la tenía, que si esa persona era o no amante de fulanita, y uno está tratando de poner la atención a ese montón de detalles y simplemente no importan. Simplemente son detalles que después de la película no importan. Entonces, ¿por qué perdemos tiempo en esas cosas? ¿Por qué tenemos tantas cosas complicadas que no aportan realmente a la trama central? Y si yo tengo tiempo de desarrollar esas cosas en una historia, es interesante porque me desarrollan el mundo, me desarrollan esas tramas complejas de engaños que involucran a los protagonistas. Pero una película que ya tiene tantísimo material, tantas cosas que quiere contar, eh, irse por las ramas, desviarse en estos detalles, simplemente hacen que la película se sienta dispersa, se sienta innecesariamente compleja. Punto número 8. Como consecuencia del punto anterior, como consecuencia de tener tantísimo material que contar y tratar de condensarlo de una forma tan cerrada, tan apretada, ¿verdad? Sin querer cortar nada, tenemos muchas escenas de personajes explicando cosas. Personajes prácticamente contándole cosas a la gente a la cara. Entonces, por ejemplo, tenemos soluciones muy poco elegantes, soluciones feas desde el punto de vista cinematográficas. Por ejemplo, si tenemos a dos personajes hablando y tienen que discutir muchas cosas, hacer una exposición muy larga de un plan, de la historia de otro personaje, una cosa así, la solución más sencilla y más rápida y más barata es simplemente póngalos a caminar. No va a tener estos personajes sentados en una mesa hablando uno frente al otro porque se vuelve aburridísimo para el espectador. Póngalos a caminar. Póngalos a caminar, entonces van caminando, hablan entre ellos, pasan uno por delante y todo eso. Es una solución que no es muy elegante, no es la solución que uno quisiera, pero es una solución que funciona.
Aquí Christopher Nolan lo aplica al menos tres veces. Tres veces personajes van caminando contando historias uno a otro en la calle. Entonces son cosas que no podrían manejarse diferente, manejarse con flashbacks, manejarse con los personajes haciendo otras cosas, mostrándonos, no contándonos lo que está sucediendo. Tiene tantas cosas que contar, tiene tantas cosas que explicar, que inclusive hay dos personajes que entran, hablan y explican un montón de cosas del protagonista y luego desaparecen. O sea, dos personas que no tienen ninguna importancia más que llegar y tirarnos, vomitarnos un montón de información a la cara. Y son soluciones que no son elegantes, no son cinematográficas, no son atractivas visualmente, se sienten baratas, se sienten apresuradas. Entonces eso hace que cinematográficamente sea una experiencia muy irregular, con momentos en los que se nota que toda la atención y toda la plata están dedicados a ellos, mientras que otros parece que simplemente están hechos a la carrera. Punto número 9. Y bueno, una película que nos cuenta tantas cosas, que nos explica tantas cosas, que tiene tanta historia, tanta información que darnos a nosotros como espectadores para que la podamos entender, para que la podamos seguir, tiene un problema muy grave y es que no es muy buena explicando esas cosas. Primero, como les contaba anteriormente, se va por las ramas, se va contándonos la historia de un amante y cómo reproducía Aguafuertes de Goya, cuando tenemos cosas más importantes que explicar. Tenemos momentos en que un personaje trata de explicarle estos objetos que tienen entropía negativa, entonces que van atrás en el tiempo, y el personaje principal le dice, de nuevo, personaje principal, no tiene nombre, el personaje principal le dice, no entiendo, y ella le responde, no hay que entenderlo, siéntelo. Y eso es como que le está diciendo al espectador, no traten de entender esto porque no tiene sentido o no vamos a poder explicárselo bien. Simplemente siguen con el ride. Y esto para un amante de ciencia ficción como yo es sumamente frustrante porque uno como amante de ciencia ficción quiere la explicación, quiere entender qué es lo que está sucediendo. Pero no solo eso, sino que nos da un mundo en que las reglas simplemente no son claras. Y cuando estamos hablando de viajes en el tiempo, cuando estamos hablando de objetos que van para atrás en el tiempo y otros objetos que van para adelante en el tiempo, en el mismo momento, jugando entre ellos, el asunto se vuelve muy complicado. Y no es que simplemente nos lo expliquen, es que necesitamos como espectadores tiempo para asimilarlo. Más si son cosas que tienen importancia después en la trama. Hay un concepto de la pinza temporal que yo nunca lo terminé de entender y sigo sin entenderlo. Tal vez tenga que ver la película de nuevo para entenderlo, tal vez, pero eso no debería ser necesario. Esa excusa de que no es que esta película es para verla varias veces para entenderla, es una forma de excusar mala narrativa, mala construcción de historia. Y no me sirve. Esta película simplemente es mala explicando cosas, mala explicando su propio universo y por lo tanto es una película que deja a sus espectadores confundidos. Lo ambivalente. Usted decide si es bueno o malo. Y punto número 10. Y esto es de esas cosas que no son parte de la película, pero a la vez sí son parte de la película porque son parte de nuestra experiencia al ir al cine. Y no sé, y de nuevo, no sé en realidad si no es parte de la película o es parte de la película. Bueno, lo que pasa es lo siguiente. Yo sentí el volumen de la película muy alto. La música, las explosiones, es una película que se siente ruidosa, que ataranta. Y es algo que igual me han mencionado mis patrocinadores en diferentes países. Y es algo que no debería ser. Una película debería tener un buen volumen para que sea impresionante y sea intensa sonoramente, más una película como esta con tanta acción. Pero no es una película que deba atarantar, que deba dejar los oídos entumecidos, ¿verdad? Entonces, para mí ahí hay un problema. Ahí hay un problema, pero no sé si es un problema de la película o es un problema de las salas de cine, que me parece muy curioso tener ese problema en diferentes lugares del mundo. Entonces, ¿qué les pareció a ustedes? ¿En su sala estaba muy ruidosa, muy duro el volumen, o estaba muy duro pero no les molestó? ¿Qué opinan? En resumen, Tenet es toda una experiencia. Es una película que hace cosas muy bien, que tiene un concepto fascinante, pero que también hace cosas muy mal, como explicar bien ese concepto, permitirnos que lo asimilemos. Nos lo muestra visualmente de formas muy creativas, muy interesantes, pero es inevitable que uno se sienta desconectado porque los personajes son muy fríos, son muy distantes, no sabemos nada de ellos, y porque muchas veces las cosas que pasan son bonitas visualmente, pero no las entendemos, porque son cosas complicadas de viaje en el tiempo, de cosas que van hacia adelante y van hacia atrás, y
cuesta asimilarlas. Entonces, es una película que, en resumen, me dejó frustrado. Me dejó frustrado porque yo quise haber disfrutado lo que hace bien de una mejor forma. Quise haberlo disfrutado en todo lo que vale, pero no lo pude disfrutar porque la forma en que Nolan lo presenta simplemente no nos permite hacerlo. Es una película que vale la pena ir al cine, es una película que vale la pena arriesgarse al coronavirus para verla. Bueno, si quieren ir al cine, definitivamente yo diría que Tenet es una experiencia cinematográfica, es una experiencia que hay que ver en pantalla grande, con buen sonido, para ver todas esas coreografías, todos esos efectos increíbles, todos esos trucos interesantísimos que hace Nolan en el cine, en pantalla grande como merece verse. Pero es una película que sepan que puede dejarlos frustrados y en muchos casos puede dejarlos simplemente confundidos. Y bueno, si ustedes son de los que estuvieron pidiendo el Snyder Cut para ver la historia completa, yo creo que deberíamos hacer una campaña para ver el miniseries cut de Tenet, porque esta película en realidad, así como está, necesita al menos 5 capítulos para verse o para contarse como Dios manda. Y eso fue todo con Tenet. Una vez más, recordarles, denle like, suscríbanse y yo estaré volviendo ya sea con más películas en streaming o con más cines. Si sale alguna película interesante, alguna película que vale la pena arriesgarse, ya veremos. De momento, cuídense, nos vemos.